Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a tener una vez más este tiempo del devocional, como lo estamos realizando cada mañana, y es una bendición poder tenerlo. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a ir a la palabra. Querido Dios, te queremos agradecer por este tiempo. Muchas gracias, Señor, porque podemos nutrirnos de tu verdad, de tu palabra. A través de ella nosotros podemos aprender todo lo que necesitamos para honrarte y para bendecir a otras personas. Señor, gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar Zacarías, capítulo 4, y vamos a ir al versículo número 6. Dice: Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, y preste atención, este es el texto el cual quisiera considerar en esta mañana. No con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Repito esta frase, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Este texto, este versículo, nos muestra ¿sí? la importancia ¿sí? que tiene en la obra cristiana, en la vida cristiana, en la obra de Dios en esta vida, el Espíritu Santo. ¿Sí? Esta es una verdad que todos nosotros los cristianos debemos tener en cuenta, ¿sí? La importancia, el que realmente hace la obra es el Espíritu Santo. Si yo, mientras leía este versículo, estaba pensando en algunos personajes bíblicos, en algunas historias bíblicas, ¿sí? Y me acordaba de Jericó, ¿sí? La caída del muro de Jericó, y allí nosotros podemos ver ¿sí? una ciudad fortificada, una ciudad que era prácticamente infranqueable, nadie podía tomar esa ciudad. Y el pueblo de Israel era un pueblo ¿sí? que estaba conquistando la tierra, y es muy probable que por sus propias fuerzas tampoco iban a poder ¿sí? tomar la ciudad de Jericó. Y Dios va a obrar de una manera especial y va a también mostrar que no era por su capacidad o por su fuerza que ellos podían tomar. Dios va a instruir al pueblo de Israel en qué cosas debían hacer, y el pueblo de Israel obedeció lo que Dios le dijo y pudieron tomar, ¿sí? Utilizando métodos y técnicas que ningún ser humano, ¿sí? Es más, el ser humano ¿sí? capacitado de la época que para conquistar ciudades se hubiese reído de lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, ¿sí? Caminar alrededor de la ciudad, tocar la trompeta, ¿sí? Y el pueblo de Israel hizo esto, y Dios le dio la victoria con una estrategia y con armas que no eran las convencionales, ¿sí? Porque no dependía de la capacidad ni la fuerza de Israel, sino de la obra que Dios estaba haciendo, ¿sí? Otro personaje es Gedeón, ¿sí? Gedeón va a luchar contra los madianitas y queda también un ejército poderoso, y también allí Gedeón no va a hacer con la fuerza ni con la capacidad de su ejército, al contrario, termina despachando, enviando a la casa prácticamente todo el ejército, y se queda solamente con 300 hombres ¿sí? para luchar contra los madianitas. Y también va a utilizar armas nada convencionales, cántaros de barro, antorchas de fuego, y con esas armas y con solamente ese grupito de personas pudo vencer al ejército madianita, un ejército poderosísimo. Pero no lo hizo en su fuerza, sino en la confianza puesta en Dios, ¿sí? O Elías, no sé si ustedes recuerdan, seguramente sí, allí cuando Elías se enfrenta a los sacerdotes de Baal, ¿sí? 450 hombres, lamentablemente ¿sí? el pueblo estaba siguiendo a estos dioses y estos sacerdotes que engañaban al pueblo, y Zacarías se va en un momento a enfrentar a estos hombres y va a desafiarlos a hacer un sacrificio. Allí cada uno iba a tomar un buey, iban a hacer un altar y iban a quemar eso, pero Elías les va a desafiar que el fuego, ¿sí? el Dios que contestaba y enviaba fuego a su altar, ese era el Dios verdadero. Y Elías va a hacer algo mucho más, aún va a hacer que llenen el altar, ¿sí? que cerquen el altar y llenen de agua, para demostrar claramente que no dependía de su capacidad o de su esfuerzo, sino que dependía únicamente de la acción, del obrar de Dios, para ¿sí? que se encendiera el fuego. Y así fue, ¿sí? O otro ejemplo, el de los discípulos, que fueron a pescar, estuvieron toda la noche pescando y no pescaron nada, y viene el Señor Jesucristo y le manda a tirar las redes, y las redes se llenaron tanto de peces
que ya no la podían sacar del agua. Y ahí el Señor Jesucristo le va, ¿sí?, a dar una enseñanza a sus discípulos de que ya ellos no dependían más de su capacidad, eran pescadores muy hábiles, los que eran los discípulos, eran pescadores extraordinarios, esa era su tarea anterior, pero ellos ya, el Señor Jesús va a mostrarle que no dependían más de sus capacidades, ¿sí?, sino de la acción de Dios, que eso era en quien ellos debían confiar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia podemos encontrar muchos más ejemplos aún extraordinarios de cómo las personas pueden confiar plenamente en la obra de Dios y no en sus capacidades. Y yo creo que muchas veces podemos caer en el error de pensar que en el ministerio, ¿sí?, en la iglesia, quizás la necesidad más importante que hay es el dinero. Y esto no, indudablemente no es así, ¿sí? Quizás el dinero sea importante, pero no es la necesidad más importante dentro de la iglesia. Un predicador, Hudson Taylor, decía que ¿sí?, el peligro, ¿sí?, más importante en la iglesia no es la ausencia o la falta de dinero en la iglesia, sino la abundancia de dinero no consagrada. Que hayan cristianos que tengan dinero, pero ese dinero no esté consagrado a Dios. Eso es mucho más peligroso que la falta o la escasez de dinero en la iglesia, ¿sí? Otra de las cosas que pueden ser muy peligrosas, ¿sí?, en la iglesia, y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, es a veces en confiar en nuestra capacidad, la capacidad de oratoria, y que quizás pensar que con esa capacidad nosotros podemos convencer a las personas, ¿sí? Y vuelvo a decir, no digo que la capacidad nuestra no sea importante y que no tenemos que prepararnos con una buena oratoria, pero no dependemos de eso, ¿sí? Dependemos de la acción del Espíritu Santo, porque a veces si nosotros confiamos en esa capacidad nuestra podemos correr el riesgo de manipular psicológicamente a la persona y convencer a la persona de algo, pero no puede, quizás eso no sea algo genuino, ¿sí? O otro peligro es a veces medir, ¿sí?, el éxito de una iglesia por los logros, ¿sí?, en tener muchas cosas, un hermoso templo, tener muchas construcciones, muchas propiedades, bienes, ¿sí?, o grandes ministerios, y todo eso también es bueno, es importante tenerlo, pero el éxito en la vida cristiana no es eso, ¿sí? El éxito en la vida cristiana es cuánto está obrando el Espíritu Santo en los creyentes, en la iglesia, ¿sí? O sea, el progreso y el éxito en la iglesia, en la vida de los cristianos, está ligada exclusivamente a la acción, al obrar del Espíritu Santo, ¿sí?, el poder del Espíritu Santo en la iglesia y en los creyentes. Eso es el verdadero éxito en la iglesia y en la vida de los cristianos, ¿sí? O sea, la verdadera obra cristiana no es la que nosotros hacemos con nuestra fuerza, sino es la que hace el Espíritu Santo. Esa es la verdadera obra cristiana, ¿sí? Y para ir terminando con este devocional, ¿sí?, nosotros tenemos que entender que nuestras armas no son carnales, ¿sí? No es nuestra capacidad, no es nuestra fuerza, ¿sí? Esas no son nuestras armas. Nuestras armas tienen que ver con cosas espirituales, tienen que ver con nuestra fe, con nuestra oración y con la Biblia. ¿Cuánto nos estamos exponiendo a esto? A ser hombres de fe, a ser hombres de oración y a ser hombres que se nutran de la palabra de Dios, para que a través de eso el poder del Espíritu Santo sea el que esté obrando en nuestras vidas y en la iglesia. Ojalá sea así en su vida, ¿sí? Esto es un desafío para nosotros todos los días. No dependemos de nuestras capacidades, de nuestra fuerza, sino dependemos de la acción del Espíritu Santo. Allí radica el verdadero éxito en la iglesia y en la vida del cristiano. Si la acción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es el que está obrando en su vida y en mi vida, ¿sí? Que Dios le bendiga mucho, querido hermano.